ha tenido culpa, ¿no? Todos podemos identificarlo, sobre todo por la sensación que genera. Es una sensación desagradable y que nos mueve a hacer algo. Hellinger, en su pensamiento y el desarrollo de las constelaciones, ha avanzado poco a poco. Hay que entender que las constelaciones se sostienen sobre el paradigma fenomenológico, lo cual quiere decir que siempre están en un constante cambio, respondiendo al contexto y respondiendo al momento. Entonces Hellinger va avanzando poco a poco. Incluso él al inicio de su trabajo decía: no quiero escribir nada, porque en cuanto escriba algo todos dirán que eso es las constelaciones y no se me permitirá ningún cambio. Y sin embargo, como todo conocimiento, siempre está avanzando. Entonces, por mucho tiempo se negó a escribir, hasta que alguien empezó a escribir lo que él decía, y finalmente él decide compartir todo su pensamiento. Sin embargo, su postura es de un poco decir: esto que he escrito, pues tal vez sea diferente la próxima vez que me pregunten, ¿no? Y bueno, esto puede causar un poco de desasosiego, sobre todo a quien está muy acostumbrado a tener el conocimiento muy sólido, o creer que el conocimiento tiene que ser muy científico, muy sólido, muy comprobable, y entonces no da oportunidad a esta nueva forma. Entonces él fue avanzando en sus comprensiones. Una de las comprensiones que más tiempo le llevó es lo que él llama la conciencia. ¿Cómo funciona la conciencia, sobre todo la conciencia familiar? Y entonces él decide nombrar a este campo que compartimos en las familias, ¿no?, como la conciencia familiar. Es una fuerza que une, y tiene ciertas dinámicas que nos van a hacer comportarnos de cierta manera cada vez que sentimos su efecto. Y bueno, hay que recordar que cuando hablamos de las familias, hablamos de un sistema que funciona como cualquier otro, donde una parte, un integrante, con su actuar modifica a los otros miembros de la familia, y de la misma manera, cuando los otros actúan, hay un efecto sobre mí. Adicional a esto, hay una resonancia que funciona durante toda mi vida, con los que están cerca, con los que no están cerca, con los que viven y con los que ya no viven. Todos los que forman parte de mi árbol genealógico están en resonancia conmigo. Entonces, este efecto, esta cualidad sistémica, hace que nosotros nos demos cuenta de esta pertenencia a través del movimiento de la conciencia familiar. Esta conciencia familiar puede ser pensada como un pegamento que nos mantiene unidos, ¿no?, a todos, a una familia. Y lo podemos ver en términos hellingerianos cuando él habla de la pertenencia. O sea, todos pertenecemos a la familia en la que hemos nacido, y pertenecemos por haber nacido ahí. No pertenecemos porque alguien ha hecho una lista de requisitos y ha dicho quién sí y quién no. El mero hecho de haber nacido en mi familia hace que yo pertenezca, y entonces nadie puede sacarme, pero yo tampoco puedo sacar a nadie de mi familia. Aunque yo piense que su conducta o lo que ha hecho es imperdonable o no puedo tolerarlo, yo no tengo esa capacidad para sacarlo de la familia, y nadie tiene la capacidad para sacarme a mí. Y recuerden que cuando hablamos de los órdenes del amor, que son la pertenencia, el equilibrio y la jerarquía, de lo que estábamos hablando es dinámicas que se están dando todo el tiempo, y que cuando están en orden permiten la armonía, pero cuando se desordenan, es decir, hay un desequilibrio, bueno, hay un evento que va a permitir que se vuelva a tomar el orden. Entonces, en el caso de la pertenencia es muy claro. Cuando se le niega la pertenencia a alguien, al extremo de excluirlo, de que su memoria sea excluida de la historia familiar, esto tiene una repercusión importante y se genera lo que en constelaciones llamamos una intrincación. Esta intrincación lo que va a hacer, el efecto que produce, es que la energía de ese evento, digamos ese destino, queda ahí, y entonces va a bajar a la siguiente generación, o a la segunda generación siguiente, en busca de que alguno de sus integrantes más jóvenes
tenga la oportunidad de que a través de lo que enfrenta pueda reconciliar aquello que no fue resuelto. Esta intrincación siempre están ahí presentes, y bueno, en el caso de la pertenencia, esto puede ser tan grave que bueno, yo puedo estar viviendo algo por alguien que fue excluido, que fue relegado del clan, hasta una situación que pudo ser trágica, es decir, una muerte en soledad, una muerte en un encierro, un despojo. Entonces, entender la pertenencia es muy importante, porque la sensación de pertenecer es una cuestión muy orgánica. No pensamos mucho en pertenecer, no pertenecer, sino que lo sentimos. Y ese efecto que sentimos es muy difícil resistirse. ¿Por qué? El asunto de la pertenencia a nivel biológico se aloja en la parte del cerebro que es más antigua y que está relacionada precisamente con una pertenencia muy ancestral, que en los clanes más antiguos significaba vivir o morir. Cuando va el clan y se va moviendo para buscar alimento, el hecho de que alguien quedara fuera significaba inminente muerte ante un depredador, morir de inanición, etc. Ese registro queda alojado en esta parte del cerebro, la parte límbica, la que tiene, digamos, el menor desarrollo. Entonces, cada vez que me acerco a una situación donde percibo que podré morir, se activa y la sensación es muy desagradable. Ahora, en tiempos modernos esto se transforma un poco, se transforma más bien, en que cada vez que yo siento que dejo de pertenecer, desde lo biológico se activa y me genera una sensación muy desagradable, que me conecten con esta sensación de poder morir. Lo que pasa ahora es que mis filtros mentales pues no me dejan llegar directamente a este razonamiento, pero la sensación continúa. Todos hemos experimentado lo desagradable de sentirnos excluidos en un círculo de la familia, en el trabajo, etc. Esa sensación desagradable, en el fondo es, y muy instintivamente es, estar cerca de morir. Es decir, puedo morir al ser excluido. Entonces, las familias, para preservar la pertenencia, tienen esta energía, esta conciencia que nos mantiene unidos. Y entonces, cada vez que yo siento que voy a perder mi pertenencia, tengo esta sensación desagradable, ¿no? Siento que voy a quedar fuera y que puedo morir. Ahora, ¿cómo se construye la conciencia o de qué está hecha esta conciencia? Para las constelaciones del pensamiento sistémico, esta conciencia está hecha primero de todo lo que se cree, de todos los mandatos, de todas las costumbres, de todo lo que constituye mi clan, y que en síntesis representa lo que para mi clan es bueno, ¿no? Y también lo que para mi clan es malo. Es decir, para mi clan en particular puede ser que ganarse la vida de una manera, tener una pareja de cierta forma, usar el dinero así, de otra manera. Todas estas creencias, costumbres, mandatos que van haciendo como el conglomerado de lo que constituye todo lo que hay en mi clan, se vuelve como ese código de lo que es permitido, y de que cada vez que yo lo siga tendré una sensación de pertenecer. Entonces, si en mi clan lo que se dedican o se han dedicado por generaciones a ser voceros, es decir, vender periódico, ¿no? Y somos la quinta generación, yo me voy a sentir bien siguiendo esta vocación o siguiendo esta actividad, ¿no? Me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir que pertenezco, y entonces lo voy haciendo de manera automática. Ahora, no importa lo que sea, y tampoco lo cuestiono, porque es una cuestión de mucha sensación. Entonces, hay clanes, por ejemplo, donde nadie va a la universidad, nunca ha ido nadie a la universidad, y entonces siempre se dedican a un oficio o a una profesión que no implique ir a la universidad. Y mientras yo estoy en esa sintonía, me siento incluido. Pero si decidiera ir a la universidad, eso genera una tensión. Acuérdense que la conciencia no es una cuestión racional, es una cuestión muy, muy intuitiva y muy de impulso.
Entonces, cuando alguien quiere hacer algo distinto en una familia, se prende, es como si prendiera una alarma, un foco rojo, como diciendo, hey, aquí alguien está haciendo algo distinto a lo que se está permitiendo en este clan. Y siempre, como todo cambio, hay una resistencia. Y la resistencia, pues a veces puede ser pasajera o a veces puede franquearse fácilmente, pero a veces puede ser una resistencia tan fuerte que aquel que ha decidido ir un poco más adelante o más allá, decida incluso regresarse. ¿Por qué? Porque en cuanto va un poco más, la primera sensación es muy desagradable porque está asociado a dejar de pertenecer. Entonces hemos visto muchos casos donde, para seguir con este ejemplo, en el asunto de familias donde no se estudia en la universidad y alguno decide ir a la universidad, como incluso al franquear ya este primer límite, pasa el tiempo y no se titulan, o sea, no cierran ese ciclo. Pasan 5 años, 10 años, 20 años y jamás se pudieron titular, o no se dedican a lo que estudiaron. Esta es una forma de mostrarle lealtad al sistema, es decir, le he pasado un poco, pero regreso a lo que el sistema me pide que repita. Y le estaría diciendo interiormente, mira, yo también pertenezco como los otros. Yo me he quedado igual que los demás para seguir perteneciendo. Entonces, Hellinger llama a este movimiento tener buena conciencia. ¿Por qué? Pues porque me estoy alineando a lo que mi clan dice que es una buena conciencia y lo único que hago es seguirla, ¿no? No lo cuestiono, no reflexiono sobre ello, no lo pongo en perspectiva para saber si me ayuda a mi crecimiento, a mi autonomía, o lo que es mi vocación, o lo que mi impulso para ir hacia otras cosas. Simplemente lo sigo. Entonces, esta conciencia está hecha a base de repetición de las conductas de sus integrantes. Entonces, vamos repitiendo. Pero todo árbol, todo clan tiene en su dinámica interna el motor de crecimiento. Es decir, estamos en evolución constante. Y toca evolucionar a través de los integrantes de cada clan. ¿Cómo? Pues con lo que va viviendo. Entonces, si yo por alguna razón tengo un impulso distinto para seguir una vocación que me lleva a los estudios superiores y en mi clan no ha habido o no hay nadie que haya llegado hasta allá, es un desafío para mí y es un desafío para el clan. Ahora, yo como adulto tengo la posibilidad de asumir las consecuencias de tomar esas decisiones. Como niño no. ¿Por qué? Porque el niño lo que va a hacer es, lo primero que hacemos como niños es querer pertenecer y seguimos lo que en mi árbol se dice, tengo que hacer para pertenecer. Como adulto puedo tomar la decisión y decir, aún cuando tengo esta sensación tan desagradable, aún cuando rechacen lo que hago, aún cuando hay una resistencia, yo como adulto puedo soportarlo y entonces puedo avanzar un poco más. Eventualmente este paso no solo es un paso en mi vida, es un paso para todo mi clan. Entonces, entendiendo esto como la dinámica de la conciencia, Hellinger se da cuenta y ya nombra esto como la buena conciencia. Ahora, hay un elemento aquí muy importante en relación con la conciencia, porque como niños lo que vamos a hacer para construir nuestra moral está en función de lo que en la familia se dice como bueno y como malo. De ahí tomamos los parámetros para ir construyendo lo moral. El niño lo toma a ciegas, no cuestiona, y lo toma en relación con lo que se dice su clan, lo que en su clan se acepta o lo que se dice en su clan que es bueno, y rechaza todo lo que su clan rechaza o lo que su clan cataloga como malo. Lo hace automático y lo hace como un sentido, para tener un sentido de pertenencia profundo, primero con sus padres y después con todo el clan. Entonces, esta buena conciencia, dice Hellinger, pues va a permanecer y nos va a hacer sentir bien, pero no nos permite crecer. Entonces, ¿qué necesitamos? Dice él, mala conciencia. Mala conciencia es poder desafiar al clan y con esta sensación de incomodidad poder seguir caminando. Entonces, es muy importante entenderlo porque en el caso de la culpa, la iglesia pues ha tomado o tomó, y bueno, aún es vigente, quizás con menos fuerza, este concepto de la culpa para poder atraerse ciertos beneficios. Esta sensación de pertenecer y dejar de pertenecer, catalogado como culpa.
Porque además, a través de la iglesia se genera un mecanismo de culpa, ¿no? Siempre que hay culpa, se encuentra el otro polo que tiene que ver con la expiación, ¿no? Tratar de pagar esa culpa. Y en el caso de cuando lo vemos desde lo sistémico, cada vez que me meto en una dinámica de culpa-expiación, lo único que voy a hacer es tratar de pagar algo, no alcanzarlo a pagar y volver a un estado infantil. Entonces, por eso vivir con culpa es de las peores inversiones, como también educar a un hijo con culpa es lo peor que le podemos hacer, porque este mecanismo no permite el crecimiento hasta que yo lo pueda trascender y enfrentarlo como adulto. Entonces, la culpa por eso tiene este efecto tan profundo, porque la iglesia se ha encargado de explotarlo, y puede ser tan profundo que incluso estando yo solo, en mi diálogo interno soy la misma persona que me mira, y entonces me estoy juzgando todo el tiempo, y entonces no necesito que alguien me vea y me diga estás bien o estás mal. Yo solo puedo estar cayendo en esos juicios, ¿no? Y estar entre bueno y malo. Entonces, el niño que va creando su moral a partir de lo que dicen bueno y malo en su familia, ¿no? Eso es lo más natural y eso es lo más sano. Ya cuando gano autonomía debería empezar a distinguir no entre bueno y malo, porque bueno y malo me limita la perspectiva para vivir, sino conveniente, productivo, es más, es menos, me da mayor bienestar, me da menor bienestar. Podría ampliar mi visión. Esto parece incluso, es muy simple, pero encontramos que a veces las personas permanecen durante toda su vida juzgando todo como bueno o malo, bueno o malo, bueno o malo, y eso reduce mucho la visión sobre cómo es mi vida. Entonces, el asunto está en que yo crezco y digo esto es bueno y esto es malo. Salgo al mundo, ¿y qué es lo que hago? Voy a mis otras relaciones, o voy a mirar el mundo en general, y lo que voy a hacer es que con mi catálogo de puntos de lo que es bueno o es malo, se lo voy presentando a la gente. Entonces, cuando alguien tiene estas características que en mi clan dicen que son aceptables, para mí es bueno y lo incluyo. Cuando no las tiene o tiene las opuestas, lo rechazo y lo excluyo, ¿no? Y voy así por la vida. El asunto es que aun cuando culturalmente compartimos muchas cosas como clanes, hay algunas que son muy particulares de mi clan, y entonces es muy difícil que alguien se ajuste por completo a lo que mi clan dice como correcto, aceptable, bueno, etc. Y lo que está produciendo constantemente es que seamos excluidores. Vamos excluyendo. Piensen bien o piensen por un momento qué rechazan de las otras personas en general, incluso hay que empezar por los más cercanos. Porque cuando yo rechazo a alguien, algo de alguien, lo que hago es excluirlo, o sea, lo pongo de un lado. Interiormente hay una dinámica que dice, tú no estás bien porque no te pareces a esto, ¿no? Y solo podrías estar bien si te parecieras cada vez más a mí y mi clan. Lo cual es un absurdo, o sea, nadie lo haría. E incluso puede ser, es un poco ofensivo para el otro. Y termina siendo una posición de soberbia, porque ¿por qué tendría alguien que parecerse a lo que yo digo que es bueno o lo que mi clan dice que es bueno? Pues porque siento que somos mejor que los otros. Entonces, esta dinámica genera mucha agresión, ¿no? Mucha agresión, mucha violencia entre las personas. Este país es un país de excluidores, fundamentalmente. Vamos excluyendo a los otros todo el tiempo. Y la meta para la autonomía y para la libertad es la inclusión. Alguien que es capaz de incluir se vuelve libre. Alguien que es capaz de incluir tiene la capacidad de amar, ¿no? De buscar su bienestar y de buscar el bienestar de los otros, que es una de las metas más altas en el desarrollo humano, poder mirar a los otros, porque entonces puedo mirar el medio ambiente, puedo mirar en perspectiva mi vida y decir, yo soy un eslabón de una cadena mucho más larga y mi contribución está en el presente para los que vienen, sin importar quién sea. Pero si no puedo ni siquiera incluir a los cercanos, difícilmente puedo incluir lo que está más allá de mi clan. Entonces, este movimiento natural de incluir, excluir, muy sano cuando se es niño, porque así se aprende,
Ya cuando paso a la mayoría de edad o cuando estoy en edad de la autonomía, ya no es sano y empieza a ser una limitante para mi crecimiento. Y entonces, en este sentido, es que habla Hellinger, que si yo me quedo ahí, es decir, siempre buscando lo que para mi clan es bueno y rechazando lo que es malo, estoy con buena conciencia. Mi sensación de estar ahí, de que me quieren, de que pertenezco, es así, estable, y entonces no tengo de qué preocuparme, no tengo esta sensación desagradable de la culpa, y puedo permanecer toda mi vida así. Ahora, la culpa, les decía hace un momento que contiene es como un impulso muy, muy biológico y contiene una sensación desagradable, y es como el foco que me dice que estoy amenazando a mi clan, amenazando la pertenencia en mi clan. Y dice Hellinger, es como el sentido del equilibrio, o sea, en cuanto lo pierdo, de inmediato me doy cuenta que lo voy a perder o que estoy en peligro de caer, y mi cuerpo reacciona. La culpa es igual, o sea, cada vez en cuanto hago algo que desafía a mi clan, siento lo desagradable y tengo la posibilidad de regresar. Y entonces voy por la vida, ¿no?, tratando de pertenecer, ¿no?, de hacer lo que mi clan dice. El mecanismo de la culpa es, y que lo comentaba, es, si tengo culpa, digamos que el ciclo de la culpa que no me permite crecer es, deberá haber una expiación. ¿Qué es la expiación? Pues la expiación no es más que quiero pagar por algo que he hecho, ¿sí? La culpa está basada en hacer daño a alguien o a algunas personas o a todo mi sistema. Eso es lo que está sosteniendo la sensación de culpa. Hay un daño que yo he hecho. En el caso de lo que les hablo ahora, es daño a mi sistema, es decir, estoy dañando a mi sistema porque estoy haciendo algo que lo desafía, algo no permitido. Entonces, fíjense, una postura es hacer daño no es bien visto, ¿no? O sea, nadie que se siente en una mesa y diga, no, pues es que ahora le he hecho daño a mi hijo, y bueno, creo que eso que le hice lo dejó traumado para los siguientes años. Pues nadie va a decir, bueno, pues es lo normal, ¿no? Pues ¿de qué te preocupas? Pues si así pasa. No, yo sería juzgado, sería mal visto, etcétera, etcétera. Sin embargo, el daño, hacer daño, es una condición humana inherente a la naturaleza como personas. O sea, el daño está incluido. Y no es el daño lo que tendríamos que ver, sino cómo nos enfrentamos a una situación donde hacemos daño, ¿no?, o donde nos dañan. En este caso, en una situación donde hacemos daño, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Me quiero quitar el daño de encima o lo enfrento? Cuando tengo una actitud muy infantil, lo que quiero hacer cuando hago daño es quitármelo de encima. Es decir, es como si en mi imaginario yo deseara con toda mi alma deshacer lo que hice, no haber tomado la decisión que tomé. Esto también es un verdadero absurdo, porque lo hecho está. Pero fíjense cómo nos podemos patinar aquí de una manera pues increíble por años, porque se convierte en un patrón para enfrentar la vida. Entonces, he hecho daño a alguien, siento culpa, mi culpa prende el foco y es como si dijera, no quiero haber hecho lo que hice, no quiero haber hecho lo que hice, sin embargo ya lo hice. Si no lo asumo, voy a expiar, es decir, voy a pagar, y voy a pagar en la medida que siento el daño que he hecho, es decir, el tamaño que siento que le he hecho daño a alguien, en esa medida me voy a autoinfligir un daño para pagar. Entonces esto es así como de un poco de risa loca. Fíjense, este ejemplo a mí me gusta porque es como muy claro. Está una mujer, ¿no?, ya en edad adulta, que vive con sus padres, ¿no?, y un par de hermanos. Entonces sale por la mañana y su mamá le dice, oye, pues fíjate que necesito ir al médico, pero no tengo dinero y yo quisiera. Y entonces le hace ahí un poco la manita de puerco, porque además como una constante el pedirle dinero, porque ya saben, esas historias que hay en las familias. Entonces esta hija pues ya está muy incómoda, ya no quiere hacerlo, ya está enojada, no lo ha enfrentado, pero no lo quiere hacer. Y entonces decide tomar la decisión y dice, híjole, es que he hecho unos pagos y pues no, ¿sabes qué? No, ahora no voy a poder, tendrás que pedirle a mis hermanos, ¿no? Y entonces se va
Y pues lo primero que siente es culpa. ¿Por qué culpa? Porque siente que ha hecho daño a su madre en este caso, que ha desafiado al sistema comportándose de una manera distinta, y la sensación de dejar de pertenecer se activa. Sensación desagradable, es culpa, y entonces ahí va por la calle. Entonces sube al transporte, paga con un billete de 200 pesos y el chofer le dice: ¿sabes que no tengo cambio? Cuando bajes te doy tu cambio. Se va, se sienta, se baja del transporte, se va el transporte y se da cuenta que no recogió el dinero. Parece una acción, una casualidad, lo que sea, pero no hay casualidades. O sea, los accidentes y lo que creemos que son casualidades siempre tienen un fundamento sistémico. Y en este caso es muy claro cómo ha querido pagar eso que hizo, ¿no? Ese acto que hizo, ese daño que percibe que ha hecho. A veces no necesariamente real, a veces es muy ficticio, pero ella ha creído que paga, que tenía que pagar, y entonces ha pagado con algo que le duele, ¿no? Porque en ese caso incluso eran sus últimos 200 pesos para llegar a no sé qué día, ¿no? Entonces, fíjense que nociva puede ser la culpa en este sentido, porque el daño original, o lo que ella pensó como daño original, no alcanza a repararse. Es decir, hubiera sido más simple que sacara los 200 pesos y se los diera a su mamá. Entonces, con esta serie de actos, a veces pueden ir, digamos, llegó a la quincena y lo vuelve a cobrar y tal vez hay un desajuste. Pero a veces este patrón para actuar genera situaciones mucho más difíciles, muchísimo más difíciles. ¿Por qué? Porque me pueden llevar a una situación de enfermedad, o un encierro, o un despojo. O sea, puedo perder una propiedad solo por sentir culpa, ¿sí? O puedo boicotear mi progreso económico solo por sentir culpa. Entonces ya no es tan trivial, sino que se empieza a volver un poco más serio. Entonces, otro ejemplo que me acuerdo, y que digo, porque me pasó a mí, digo, entre tantos, porque vivimos con la culpa como una constante, es mi hija de 5 años, ¿no? O sea, yo me considero una persona muy tolerante y me gustan los niños, ¿no? Creo que tengo esa afinidad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que todos tenemos un límite de paciencia, ¿no? Y los niños son expertos en probarlo y pasarse el límite. O sea, no hay niño que no lo logre. Entonces mi hija ya en una de esas, pues hace algo que yo ¿no? Ya saben, uno pierde ahí un poco los estribos, y pues la jaloneo, le jalo la oreja, y entonces, ¿no? Entonces es esta sensación, como le he hecho daño, no quise, y entonces los niños tienen también esta antena así bien, muy afinada para identificar cuando un padre cae en culpa, porque además es como si supieran ya, descifraran así nuestro actuar y saben que vamos a tratar de compensar con algo. Y entonces, si esto se repite, pues lo que hacen ellos es pues seguirlo, ¿no? O sea, pues si mi papá se comporta así, pues yo sigo con ello. Y ya le puedo pedir, y esto va avanzando. Los niños en principio no tienen la conciencia para tomar la decisión y decir: ay, voy a chantajear a mi papá, me voy a aprovechar. Es decir, lo único que hacen es responder a la dinámica que yo le muestro. Entonces, en este caso, mi sensación de culpa por haberla dañado, por haberle hecho algo que pensé que no debía hacerle, me lleva primero a no querer hacerlo. Es decir, siento culpa y mi sensación es: híjole, no, como si quisiera no haberlo hecho, pero hecho está. Entonces, lo más recomendable para mí, lo que me había funcionado es, pues, en ese momento, tú por allá, yo por acá. Y de regreso hay que asumir lo que uno hace. Es decir, la culpa para cuando alguien puede asumir el daño que ha hecho, no cuando se lo quiero quitar, ni cuando justifico el daño. Es decir, lamento haberte dañado, o sea, lamento haberte jalado, pero mi paciencia llegó al límite, estaba pues estresado, no me gustó lo que has hecho y lo lamento mucho. Pero lo que está debajo de ello es: pero no niego lo que te hice, y tampoco niego que en ese momento lo quise hacer. Y ese acto empieza, bueno, en el caso de los niños, les empieza a dar un marco de referencia para empezar a entender que los actos tienen una consecuencia y que lo puedo enfrentar o lo puedo evadir. Cuando puedo enfrentar aquello que hago, crezco.
crezco, cada vez crezco más. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando damos un taller para padres o en una escuela, siempre les decimos que el peor mecanismo para educar a un hijo tiene que ver con la culpa. O sea, si uno educa a su hijo con culpa, la garantía es que el hijo pierda límites, ¿no? Límites de los otros hacia él y de él hacia lo que está en el exterior. De que busque esa forma para relacionarse con otros. Y entonces, cada vez que hay culpa, hay manipulación. Digo, de pequeño lo va aprendiendo, pero de adulto ya es una forma de actuar deliberada y con una intención. Y la manipulación siempre nos mantiene en un estado infantil. Entonces, regresando un poco al origen de la culpa y de la conciencia y mala conciencia, Hellinger habla, y ya lo había dicho, sobre cómo ir más allá, ¿no?, de este límite. Si por un lado yo sé que pertenezco porque he nacido en esa familia, pues entonces tengo cierta garantía de que aun cuando me rechacen, pues yo voy a seguir perteneciendo. Entonces debiera sentirme un poco más tranquilo, aunque pudiera sentir esta tensión, este rechazo, ¿no?, en mi clan, porque estoy haciendo cosas un poco diferentes. Y bueno, como adulto, ¿no?, centrarme y poderlo enfrentar. ¿Por qué nos da tanto miedo hacerle daño a alguien? O sea, ¿por qué temblamos cada vez que sentimos que le hemos hecho daño a alguien y viene la culpa y entonces me la quiero quitar de encima y estoy ahí? Pero ¿qué es lo que en el fondo nos hace temblar ante el daño que hacemos a los otros? Si el daño es parte de la naturaleza humana, ¿por qué huimos de cuando hemos hecho daño a alguien? Básicamente lo podemos resumir con: cuando yo daño a alguien, esa persona tiene el derecho de dejarme de querer y lo puede ejercer. Y entonces eso a mí me puede dar mucho miedo, sobre todo cuando estoy hablando o cuando estoy cercano a las parejas, a las figuras más importantes, o sea, mis padres. Pero también puede pasar con mis hermanos o con mis iguales, ¿no? Un muchacho en la adolescencia que busca su identidad con sus pares, la pertenencia se desplaza un poco de la pertenencia familiar a la de pertenencia de grupo. Entonces los jóvenes pueden hacer verdaderamente cosas fuera de sí, con tal de sentir la pertenencia. Pero en el fondo está esto. Entonces piensen ustedes en alguien a quien le hayan hecho daño, leve o fuerte, ¿no? Y traten de indagar si existió, si existe esa sensación de que lo que más se teme es dejar de ser querido. Por eso los padres también caen tan fácil en una situación de culpa con sus hijos, porque a veces duele mucho, o la amenaza de que un hijo deje de querer a sus padres puede ser una amenaza muy fuerte. Pero fríamente, todos tenemos derecho de querer y de dejar de querer a los demás. Y yo como adulto también puedo asumir que alguien me deje de querer. Aunque me duela, aunque me arrepienta tal vez, pero lo puedo enfrentar. Si no lo pudiera enfrentar, pues entonces sería un niño. Entonces, yo los invito a que reflexionen un poco acerca de esta situación, es decir, ¿cuándo fue la última vez que sintieron culpa? ¿No? ¿Y por qué? Y una vez que lo hayan identificado, ¿a quién sintieron que le hacían daño? A veces es muy fácil porque es directo, pero a veces sentimos que es la culpa y no sabemos por qué. Y generalmente cuando es así, viene de hacerle daño a mi árbol, haciendo algo que no está permitido, que lo desafía, etcétera, etcétera. Si es para una persona que ustedes sienten o han identificado que le hicieron daño, pueden ponerla frente a ustedes, mentalmente, verla a los ojos y decirle: lamento haberte hecho daño y asumo mi responsabilidad por lo que hice. No necesito pedirle perdón, no necesito darle nada a cambio. Lo único que necesito es reconocerlo. En cuanto lo reconozca, y de inmediato me posiciono en un lugar de mucha creatividad para reparar el daño. Y esa culpa
es un motor para crecer. Entonces, yo los dejo con esta reflexión. La siguiente semana ahondaremos en el asunto de la culpa, la buena y la mala conciencia, y haremos un par de ejercicios ya sobre este aspecto tan fundamental. Yo les decía al principio que la culpa nos va a acompañar toda la vida, es decir, esta sensación de pertenecer, amenazados con dejar de pertenecer, todo el tiempo está presente, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre nos trae una oportunidad para crecer. Si no la tomo, va a aparecer otra y va a aparecer otra. Y si no tomo todas las que la vida me presenta, el sistema, mi familia, ¿sí?, mi inteligencia de clan, toma los que siguen y toma los que siguen. Porque siempre tiene un movimiento de evolución. Si se le acaban los integrantes, pues entonces ese árbol forma parte de otros árboles y entonces puede extinguirse, pero la vida continúa. ¿Qué me toca a mí? A mí no me toca irles a decir a los demás en mi familia cómo hacer con su culpa o cómo no hacer. A mí me toca identificarla cuando sucede en mí, enfrentarla como adulto, estar dispuesto a reparar el daño y darme cuenta que mi crecimiento me lleva cada vez más a incluir más que a excluir, y que yo pertenezco a mi familia aun cuando haga cosas diferentes a lo que ahí se marca. Y entonces este nuevo amor, porque es un amor de mí hacia ellos, se transforma en un amor de ellos hacia mí, y no necesito repetir lo que ha estado todo el tiempo ahí. Que hay muchas cosas que son valiosas y que me gusta repetir de mi clan, pero hay otras que yo considero que necesito ir un poco más, porque mi vocación, porque mi voz interior me está llevando, y necesito una lealtad profunda a quien soy. Con esto concluyo. Les doy las gracias por habernos acompañado.